Bueno, buenas tardes ya. Yo soy el último, estaré ya cansadete. No, hombre, que va, para nada. Además, súper interesante todas las ponencias, la verdad, todas. Gracias a Palma Ecológica por estar por aquí. Bueno, yo voy a hablar de las cubiertas vegetales, los setos vivos, que es un tema, bueno, lo hemos comentado muchas veces, las cubiertas ya es algo muy útil, ¿no? En producción, yo creo que ya no ecológica, sino a nivel de producción convencional, ¿no? Entonces, bueno, voy a ser un poco repetitivo, pero yo creo que va a venir bien, ¿no? ¿El objetivo cuál es? Cubrir el suelo y dar vida al suelo. Antes la compañera Rosa Hermosa, creo que se llama, ¿no?, ha dado una pedazo de charla. Yo me he quedado flipado con la charla de la señora, porque además el tema de biota activa es que lo vamos a tener si tenemos cubierta vegetal. Si no tenemos cubierta vegetal no va a haber biota activa. Entonces, todo eso que ha hablado ella de tricodermas, micorrizas y demás, muchas veces las podemos tener espontáneamente gracias a la cubierta vegetal. Fíjate qué tontería, ¿no? Y luego, bueno, pues prácticamente pues, la cobertura vegetal mejora los agroecosistemas para que sean productivos, conservadores del medio natural y intentar cubrir algo que ha pasado en mucho tiempo en la agricultura tradicional, que nos hemos quedado sin suelo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a evitar un poco, sobre todo con la cubierta, porque si tú quitas una cubierta que más o menos es espontánea, madura, y ves un suelo que muchas veces ha sido agrietado, ¿no?, por la erosión. Y esta erosión, que a lo largo de los años pues lo hemos provocado nosotros, tanto en forma mecánica, hídrica, eólica, es decir, no que la tenga el culpable el agricultor, ni mucho menos, ¿no?, sino que muchas veces ha sido por las lluvias, etcétera, ¿no? Pero bueno, fijaros que gracias a eso, a esa cubierta, pues voy a intentar tapar esas grietas que al final es por donde entra realmente, por donde falla el suelo. Es decir, si yo no tengo suelo, parte física y microbiológica, al final no voy a tener o no voy a poder hacer una agricultura. Y sobre todo materia orgánica, es decir, es súper importante porque la cubierta vegetal, es decir, cuando ya se va degradando y se va incorporando en el suelo, va a ser biomasa, va a ser materia orgánica humificada, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, pues tenemos un montón de funciones que hablaremos de ellas, ¿no? Bueno, fijaos otro objetivo, retención de agua y nutrientes en el suelo y ahorro hídrico, ¿vale? Evidentemente estamos hablando de una cubierta vegetal que es manejada, es decir, no es abandonada, ¿vale? Hemos hablado muchas veces, el compañero del CAE decía que la agricultura ecológica antiguamente era la abandonada, era un error, ¿no? Porque, oye, que esta finca está abandonada de hace 4 años, dame ya el certificado ecológico. No, es que abandono la agricultura ecológica, ¿vale? Entonces, la cubierta no es difícil de manejar, pero tiene su inconveniente y hay que saberla, ¿no?, cuáles son. Puede ser de porte alto, medio, bajo, con flores, ¿vale?, mezclada o sin mezclar, y puede ser espontánea o puede ser sembrada, ¿no? Fijaros todo lo que hay, no lo voy a leer todo, pero reduce la erosión, mejora la infiltración, en los momentos que ha habido tanta sequía, ahora gracias a Dios estamos más o menos bien, pero fijaros que el mantenimiento de la cubierta vegetal este año, por ejemplo, puede ser un mantenimiento más largo, porque hay humedad en el suelo. El año pasado no. El año pasado el mantenimiento tenía que ser un poquito más corto, ¿no? Importante, facilita la recuperación de suelos degradados, suelos salinos, suelos sódicos, etcétera, ¿no? Y además proporcionan alimento y refugio a enemigos naturales. Otra cosa, es decir, que ya tengo incluso auxiliares que me van a ayudar, ¿vale?, a controlar de forma biológica por conservación, que se llama, ¿vale? Incluso voy a tener polinizadores, ¿vale?, abejas. Ahorro hídrico y sustituyo parcialmente a los fertilizantes porque ya veremos que hay cubiertas vegetales que van a ser abonos verdes, es decir, fijarán nitrógeno, ¿vale?
contribuyen a la disminución del efecto invernadero, secuestran carbono, eso está muy de moda, ¿vale? Suministran un hábitat para la fauna silvestre, aves, herbívoros, etcétera, mejoran el paisaje del ecosistema agrario, evidentemente. Es importante también meter el tema de setos naturales, lo ha dicho el compañero del CAE, es decir, cuando muchas veces si no tengo un seto natural en las lindes de mi finca, puedo tener una derivación química importante, ¿eh? Y además que suele pasar, es decir, que suele pasar. Si tú te llevas bien con el vecino, estupendo, pero cuando no te llevas bien y haya un poquito de viento, no hace falta que haya mucho viento, con un poquito de viento ya tienes una derivación importante, ¿vale? Aumentan los suministros de materia orgánica. Antes lo ha dicho Cipri. Es importante saber que cuando yo voy a un suelo y si le hago un análisis del suelo, saber qué niveles tengo de MO. Porque lo normal es que nos encontremos niveles por debajo de 1 o 1,5 como mucho. La cubierta vegetal con el tiempo me ayudará a que esos niveles puedan subir un poquito, ¿no? Reciclo la materia, cierro nutrientes, fauna auxiliar, lo vuelvo a repetir, pero ahora metemos otro concepto, abono verde, ¿vale? El abono verde va a ser un fertilizante para nosotros. Entiendo que lo tendremos que poner en el cuaderno de explotación, es decir, ¿vale? Es un fertilizante porque además yo con el abono verde puedo estar buscando fertilizar. Es decir, puedo estar buscando una dosis que me ayude a fertilizar, ¿vale? Entonces, fijaros, lo voy a nombrar de forma un poquito más genérica. ¿En qué influyen las cubiertas vegetales? En el suelo, ¿vale? Provoca restauración, la restauración de los equilibrios biológicos, ¿vale? De esos suelos perdidos y degradados. Yo cuando voy a una finca ecológica de clientes míos, ¿cómo se nota? En cítricos o en leñosos, en olivar, da igual. ¿Cómo se nota cuando vas a la linde del otro agricultor y tiene el suelo como una patena? Ya es que me parece hasta feo. O sea, me parece feo, es decir, por Dios, no tiene comparativa, ¿vale? Es decir, aparte de que sea bonito o que sea un poquito mejor, estamos también restaurando una biodiversidad que el otro vecino no tiene. No tiene, ¿vale? Y luego fertilización. Es decir, yo también estoy ayudando a fertilizar. Es decir, que yo tenga cubierta vegetal, puedo estar perfectamente eligiendo, aunque sea espontánea, que me esté fijando nitrógeno también. Porque puede salir con niveles altos de MO, de materia orgánica, puede salir tréboles naturales, ¿vale? Sanidad del cultivo. Y encima estoy ayudando a que ese enemigo natural se asiente en esa cubierta, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, depredadores polífagos. Arañas del máster, este es un estudio que hizo Gloria Gumbán en el 2009. Fijaros todo lo que hay, ¿vale? No los voy a nombrar, pero bueno, fijaros todo lo que puede haber presente en un suelo con cobertura vegetal. Este cuadro, que a mí me gusta mucho ponerlo, yo creo que hay veces que lo tengo ya súper repetido, pero me gusta hacerlo. La fracción del suelo es la mineral y el orgánico, ¿vale? Del orgánico sale la biota, las raíces y la biomasa, ¿vale? Si yo tengo cubierta vegetal, tendré una fracción orgánica mucho más rica, mucho más fuerte. Y de aquí saldrá, pues, muchas veces toda la fauna, microfauna, mesofauna que puedo tener en las cubiertas, ¿vale? Bueno, otra vez metemos el tema de erosión edáfica. ¿Cuántos suelos tenemos erosionados? ¿Verdad, amigo Cipri? ¿Cuántos suelos tenemos erosionados? Pero mogollón. Y muchas veces incluso se ven suelos agrietados, aunque tenga cubierta, porque la cubierta la tenemos que seguir manteniendo. Es decir, no vale con tener cubierta un año, ¿vale? Pero claro, eso es provocado por agentes externos y agentes internos, ¿vale? Los agentes internos, ¿vale? Producidos por la falta de cobertura y la falta de MO, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo voy a un suelo que está con una patena? Tengo pérdidas de rendimiento,
en ánimo de las plantas, es decir, empiezo a ver cosas que no me gustan de un cultivo. Y cuando yo veo cosas que no me gustan de un cultivo, no sé lo que es, como decía el autor Buhot, fatiga del suelo. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer para que, digamos, revertir esa situación? Pues sobre todo, intentar tener biodiversidad en el propio suelo, en la parte edáfica del suelo. Y por eso es importante el concepto de materia orgánica, ¿vale? Con lo cual, la conclusión, ¿cuál es? Aumentar esa biodiversidad vegetal poniendo cubiertas vegetales, ¿vale? No hay secuestro de carbono, biodiversidad microbiota perdida, suelo degradado, agua contaminada, paisaje destruido, etc. Aunque lo pinto un poco mal, es así. Degradación física, si yo no tengo un suelo con cobertura, me da igual que sea espontánea o me da igual que sea sembrada. Fijaros, lo que provoca muchas veces el no tener una cubierta vegetal, ¿vale? Hay una rotura del suelo, ¿vale? Salinización, degradación química, degradación biológica, ¿vale? Lo mismo de antes, vuelvo a repetir, fatiga del suelo. Es que en España se pierde en torno a 30 toneladas por hectárea y año, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? Amigo Cipri, muy fuerte. Con lo cual, tenemos que empezar un poco a ver la cobertura vegetal como una herramienta súper importante. ¿Vale? Entonces, meto el tema materia orgánica. Meto el tema de materia orgánica porque al final el tener una cubierta durante 4 o 6 meses estoy transformando y estabilizando una materia orgánica que tengo, ¿de acuerdo? Retengo humedad, mitigo la producción de efecto invernadero, como hemos dicho antes, resisto la degradación y sobre todo, empiezo a darle vida a ese suelo, ¿vale? ¿En qué consisten las cubiertas vegetales? Pues consiste en mantenimiento temporal de plantas herbáceas o anuales sembradas o espontáneas para cubrir el suelo durante 4 o 6 meses o más, ¿vale? En años como este lo puedo mantener incluso más, porque está lloviendo, hemos tenido mucha humedad y puedo tener casi hasta el mes de abril o mayo puedo tener cubierta vegetal en el suelo. El año pasado no. El año pasado, evidentemente, la cubierta vegetal me sobraba ya en el mes de casi de febrero, marzo, porque no llovió, ¿vale? Pero en ningún momento, fijaros, en ningún momento estamos hablando de que pueda dejar esa cubierta más allá del mes de mayo o junio. ¿Por qué? Pues porque ya me está haciendo competencia con el cultivo, pero ya no solo a nivel de fase fenológica, que también, sino a niveles hídricos, ¿vale? Esto es un campo de cítricos Lane sobre patrón carrizo, si no recuerdo mal creo que es en Cantillana, con una cubierta natural espontánea de oxalis, ¿vale? Vinagreta, que es lo que una de las cosas que pretende o que pretendemos dejando esa cubierta natural es que la propia bajera, la fruta, no esté en contacto con el propio suelo, ¿vale? Evidentemente es lo más barato, es decir, yo no me voy a gastar dinero en tener una cubierta vegetal espontánea, para nada, es decir, yo no voy a comprar la semilla, no la voy a sembrar, pero sí fíjate que en tiempos de bonanza hídrica como ahora, voy a amortiguar esa cantidad de agua, ¿vale? Porque tengo demasiada cantidad de agua, la amortigua la cubierta vegetal, no la va a robar, pero es que en momentos de sequía va a retener la poca humedad que tengo, ¿vale? Porque incluso yo recuerdo cubiertas vegetales en el mes de enero del año pasado que no llovió, recuerdo que tocaba el suelo y estaba mojado, ¿vale?
Y eso no pasa en los suelos húmedos. Perdón, en los suelos desnudos no pasa, claro que no. ¿Vale? Y sobre todo, pues, insectos auxiliares, que vuelvo a repetir, que es una de las cosas que nos va a ayudar, ¿no? Todo sigue más o menos sobre lo mismo, es decir, mejorar la estructura de un suelo, de la explotación. Yo, todos los clientes míos que le hago análisis de suelo, como bien decía Cipriante, todos tienen materia orgánica mínimo 2 y todos tienen cubierta vegetal desde hace como 10 años o más. Yo me gustaría comparar esas cantidades y esos niveles de materia orgánica y relación carbono-nitrógeno de aquellos que son convencionales y no tienen una cubierta vegetal. Evidentemente, con el tema de ecoregímenes, sí se está empezando a emplear bastante el tema de cubierta vegetal, sobre todo en la calle, ¿vale? Fijaros las especies herbáceas que hay. Cubiertas vegetales sembradas de especies herbáceas. Pero aquí tenemos, por ejemplo, las gramíneas. Hay casas que las venden. Es decir, que puedes hacer perfectamente un programa. En este caso, pues las dosis vienen a estar entre 30 y 50 kilos por hectárea y todas las especies tipo festuca, lolium, etcétera, bueno, y tréboles evidentemente se pueden comprar hoy día, ¿vale? Fijaros todas las que hay. Con flores silvestres. ¿Por qué vamos buscando la flor? Vamos buscando la flor para atraer esos polinizadores y atraer esa fauna auxiliar, ¿vale? Bueno, pues más o menos de lo mismo. Fijaros esto, otro estudio que hizo Gloria Gunban de la composición de una cubierta vegetal madura en una finca ecológica de olivar, sobre todo entre 15 y 20 años. Fijaros la cantidad tan importante de tipos de cubierta que nos podemos encontrar en una propia finca. Es verdad que hay fincas que mantienen siempre la misma especie, es cierto, ¿vale? Porque se van seleccionando ellas solas, pero nos podemos encontrar un montón de ellas. Fijaros, gramíneas hay muchas, astaráceas, que son las compuestas, las margaritas, las gerberas, etcétera, cariofiláceas, ¿vale? Tenemos aquí muchas leguminosas también que se pueden sembrar, cilantro, rúcula, etcétera, y otras que no lo son, evidentemente, con sus flores silvestres. Fijaros que hay un montón, tampoco me voy a parar mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo seleccionar aquellas que a lo mejor me convengan más a gramínea, puedo seleccionar también otras que sean más compuestas, las puedo buscar, puedo también mezclar y, sobre todo, esto es muy importante, intentar integrar la viva con la inerte, es decir, los restos de poda con la cubierta vegetal natural. ¿Por qué? Pues porque me va a tapar el suelo, incluso de la erosión térmica con el calor que hace aquí, ¿vale? Aunque ya la tenga seca, ¿no? Voy a mantener siempre una especie de mulching. Y luego, evidentemente, también con el resto de sus productos de almacén de aceituna, compost de alperujo, etcétera, ¿no? Aquí tenemos osalis con gramínea, ortiga, en diferentes campos de cítrico ecológico, ¿no? Evidentemente el manejo requiere también pues pasar su desbrozadora, ¿no? En este caso, pues una finca de naranjo en la zona alta de Villaverde y una cubierta espontánea completamente con muchas especies de ellas y bien cuidada. Es decir, no le está haciendo la competencia al cultivo. Esto es una foto de hace escasamente pues 2 semanas, ¿no? Siempre es importante hacerlo. Luego, ya entrando un poquito en aquellas que son más familiares, las más familiares que nos encontramos en el campo, la osalis, por ejemplo, fijaros, lo que hemos hablado antes, una especie de función biofungicida, al impedir que la fruta bajera entre en contacto con el suelo. Sigo rápido. La beza, súper importante, súper familiar. ¿Quién no conoce la beza? ¿Quién no ha sembrado algo beza? ¿Vale? La beza, fijadora de nitrógeno, por excelencia, ¿vale? Hay autores que pueden decir que llegan a fijar hasta 80 o 100 kilos por hectárea de beza, ¿vale? Se pueden mezclar con gramínea, con avena, etcétera, a una proporción de 2:1 y crece muy rápido. Esto es una siembra que hicimos en la Alcalá del Río, en Sevilla, y lo hicimos con abonadora. Esta es la beza, Vicia sativa,
Pero es que al cabo de pocas semanas encontramos, ¿veis? Empezamos a encontrar la plántura. Es verdad que necesita frío y es verdad que necesita humedad. Pero bueno, sabiendo que la vamos a tener, la podemos sembrar y adelantarnos. ¿Veis cómo empieza a salir? Y esto está con una abonadora. O sea, que lo podemos hacer hasta a voleo, ¿no? ¿Vale? Cómo empieza a salir, cómo empieza a cubrirse y sobre todo lo importante es que se empieza a cubrir el suelo. Se empieza a cubrir el suelo, es decir, ya no ves el suelo por ningún lado. Las astaráceas, principalmente las astaráceas, marguitas, grisopas, depredadores, avispillas, etcétera, y sobre todo también muy importante, depredadores y parasitoides, ¿no? Pero sobre todo polinizadores también, ¿vale? Aquí tenéis varios ejemplos. Cómo retiene la humedad, es impresionante. Bueno, aquí tenemos una de pavos en la zona utrera, aquí tenemos una de gramíneas también. Se van seleccionando. Es importante también una recolección con una cubierta vegetal. Las cajas se ensucian mucho cuando el suelo está desnudo, y no digo ya en noviembre y diciembre cuando empieza a llover. Esto es una maravilla, porque es dejar las cajas sobre una alfombra, ¿vale? Y luego con los problemas de hongos que se trasladan al almacén, evidentemente, ¿no? Lo curioso es que la misma amapola, ¿no? Que la vemos, por ejemplo, muchas veces son bioindicadores de plantas que se sitúan en zonas con pH un poquito más ácido, ¿no? Incluso son bioindicadoras de qué tipo de suelo me encuentro, ¿no? Aquí me voy a parar un poquito, porque la crucífera, la brasica, son buenísimas y salen mucho espontáneas. Fijaros, producen dos sustancias. Una es glucosinolato, que parece un taco. Simplemente lo que hace es segregar alcaloides tóxicos que impiden que otras plantas crezcan. Nosotros, muchas veces cuando hablo de nosotros, me refiero a clientes, hemos seleccionado brasicas de forma natural y han acabado con la malva. Con la malva pequeña, es decir, ha terminado de emerger la brasica con respecto a la malva. Y fijaros además, producen otras sustancias cuando se incorporan al suelo, que son los isotocianatos. La zarza, esas son palabras mayores, José. Esas son palabras mayores. Pero bueno, vamos a ver, lo puedes intentar, claro que sí, ¿vale? Y luego, pues esta alcaloide incluso es un biofumigante contra el verticillium, ¿vale? Con lo cual es muy interesante esa planta como espontánea, ¿vale? Se puede comprar también, las brasicas también las compran, ¿eh? Se venden. Rápida entrada en producción y además bombea potasio. ¿Qué más queremos? Es decir, es una planta que en cuanto la veamos, la mostaza blanca se ve muchísimo en nuestros campos, muchísimo. Respetarla, por favor. ¿Vale? Tenemos caléndulas, ortiga también muy interesante como bioinsecticida, ¿vale? Y sobre todo porque cubre mucho el suelo, cubre muy rápidamente el suelo. ¿Vale? Aquí tenemos varios ejemplos, la colza, la brasica, ausencia de cubierta vegetal. Este es el vecino que estaba contando yo antes, un almendro intensivo. Fijaros el suelo. Esto fue el mes de septiembre, ¿eh? O principio de octubre, antes de llover. Fijaros qué triste. Y cuando llueve, erosión hídrica, ¿vale? Esto es un convencional que está cerca también de otro cliente mío que ha hecho el ecorégimen, ¿vale? Se ve que es convencional, evidentemente, mira que... Pero ya estás manteniendo flores, ya estás manteniendo una cubierta y te va a ayudar, ¿vale?, a otras cosas. Este es otro vecino convencional, pero con ecorégimen también. Esto es ecológico. Evidentemente, en la zona de Almodóvar del Río, un lechín o zorzaleño ecológico, cuando empezaron las lluvias,
a las 2 semanas tenía esta cubierta natural, ¿vale? Bueno, ¿y qué producen los abonos verdes que yo siembro, no? Según algunos autores, Badel, este medio clase en el máster de Agricultura Ecológica de Madrid, es un crack, es balear, es un crack. Decía que se registran incrementos estadísticamente significativos en el contenido de materia orgánica, nitrógeno total, biomasa microbiana y actividad biológica. De ahí para adelante, ¿vale? Y encima fijan nitrógeno. Y se pueden hacer incluso mezcladas con gramínea o con crucífera. Y luego tenemos tréboles de diferentes índoles, que creo que pongo aquí algunos. ¿Vale? Bueno, esto más o menos lo hemos dicho antes, viene a ser lo que hemos dicho, incremento de biota y formación de sustancias tóxicas. Es curioso, lo pongo a modo curioso, ¿vale? Ciertas raíces de planta, como el pasto de Sudán, forman ácido cianhídrico, nematicida natural, un nematicida natural, o la brasica, la mostaza blanca, contra otro nematodo, el Tilenchus, que Rosa Hermosa ha hablado también delante, ¿vale? Es decir, que tengamos en cuenta, ¿no?, lo importante que es. Y el abono verde es el que yo siembro. Ahora veremos qué épocas son las mejores para siembra y todo lo que te aporta. No me voy a parar, ¿vale? Se pueden mezclar gramínea con leguminosa o pueden ir solo gramíneas solas. ¿Qué ocurre? Que las gramíneas solas muchas veces no nos convienen porque también que sepamos que chupan mucho nitrógeno, la gramínea de por sí, y encima no tienen flores, con lo cual, pues, intento descartar la gramínea, a no ser que vaya acompañada de una crucífera, de una beza, etcétera. Pero fijaros, las crucíferas actúan como bombas de nutrientes, nitrógeno, potasio, y luego lo que hemos dicho antes, isocianatos, rápida entrada en producción, escasa capacidad de rebrote, ¿vale? Y persistencia de residuos. Interesantísima. Y otros autores, como Gloria Guzmán y Antonio Alonso, oye, que es que la beza puede perfectamente rondar los 80 o 100 kilos por hectárea de... Es decir, es un abono normal. Aquí tenéis una serie de leguminosas que fijan nitrógeno y los autores que dicen pues que esos son más o menos la cantidad de nitrógeno que pueden llegar a fijar al año, ¿no? Trébol rojo, la almorta, el tramuz, el trébol de Alejandría, todas las veces que lo he sembrado me ha salido fatal. Es decir, yo lo descartaría porque además es muy sensible a la falta de humedad. Si hay falta de humedad, mejor dejarla. Pero el resto, sin problema. La algarroba, la almorta, oye, cuando es la dosis de siembra, cuando es la fecha de corte, fijaros que casi siempre es abril-mayo. Eso va a depender, evidentemente, del año que tengamos. Si tenemos un año hídrico bueno, pues me puedo ir hasta la segunda semana de mayo. Hay veces que la cubierta vegetal, hay veces que no sobra ni siquiera la segunda quincena de mayo, pero mantenerla bien cortita, ¿vale? Importante, evita lisiviación, sobre todo en olivares de montaña, cítricos de montaña, ¿vale? Evita la lisiviación y evita la erosión, sobre todo, y encima fija, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos, compuesta Bastaracia altaraxacum, la ditricha viscosa. Esta planta, la ditricha, me la sé de memoria porque esa, que yo la vi una vez en una finca de un cliente mío, luego me enteré que es el mayor auxiliar contra la mosca del olivo, el Ophius mediterraneus, es una de las favoritas. Es decir, si tengo ditricha viscosa y tengo un olivar, ojo, por lo menos saber lo que tengo. Es importante, ¿no? La Silivium, la caléndula, la tuca son muy típicas y muy buenas, ¿no? Las fabáceas o leguminosas, Trifolium, Medicago, Coronilla, que esas se ven en el campo, que no es que se ven si las cubiertas las respetan, ¿no? La gramínea, la bromus, la sorghum, la poa, las careofiláceas son interesantes, la silene, la sagina, la estelaria media. En primero de carrera recuerdo que esas me las aprendí porque tuvimos que hacer
como 100 cubiertas vegetales. Recuerdo que yo dije, ¿esto para qué sirve? Y fíjate, al final sirve. Todo al final llega un poco a su ser, ¿no? ¿Vale? Fertilidad también. Es importante también contar con la cubierta inerte, ¿vale? Es decir, incorporar esa cubierta al suelo, picarla, trocearla e incorporarla, ¿no? Y al final estamos haciendo una estrategia un poco de fertilización, ¿no? Porque si yo intento con toda esta cubierta, tanto inerte como viva, que no se escapen esos nutrientes y encima esa parte me está abonando, fijando nitrógeno, y encima, sabéis que los restos de poda, según autores, también da 10 kilos por hectárea de fósforo, según autores. Es decir, estoy haciendo una fertilización indirecta, pero estoy haciendo una fertilización orgánica. Por supuesto, la crisopa, la mariquita, la larva de mariquita, la larva de crisopa, la fauna auxiliar, súper importante, que me la traen. Súper importante también, sobre todo, las avispillas y neumónidas, aparte de los depredadores, por supuesto, las avispillas que son parasitoides que se meten dentro de la plaga, sobre todo con el piojo rojo, el Aphytis melinus, que bueno, Cipri la conoce muy bien, ¿vale? Y evidentemente don Augusto Carbona también. Depredadores normales, los orius, los sírfidos, ¿vale? El sírfido es la mosca que parece una abeja que vuela como un helicóptero. Ese come, bueno, su larva come pulgones, mosca blanca, no os podéis imaginar. Y la crisopa, ni más de lo mismo, ¿no? Y luego los setos, es importante también darle vidilla a las lindes de las fincas, sobre todo porque, aparte de las derivaciones, que es importante, derivaciones químicas, son cortavientos, incluso muchas veces conectan con insectos auxiliares. Sabéis que los insectos auxiliares, cuando no hay plaga, ¿dónde se refugian? En los setos. Y si tengo cubierta, también. Pero si no la tengo, ni en una ni en otra, ¿vale? Y, bueno, yo recuerdo que las certificadoras sacaron hace 10 años, Cipri, o 15 años, sacaron una subvención para setos. Sacaron una subvención, estuvieron 2 años, se acabó enseguida. Todo el mundo pidió setos. Todo el mundo pidió setos. Fue brutal. Y no la han vuelto a sacar. Y creo que sería interesantísimo que se volviera a reactivar el tema de los setos, ¿vale? Sobre todo por el tema polen y néctar. Si yo tengo adelfas, qué sé yo, pues ya tengo al insecto auxiliar que sobrevive el resto del año, ¿vale? Y por supuesto parasitoides, lo que hemos dicho antes, carábidos. Carábidos son súper buenos también como auxiliares, ¿vale? Esto simplemente de autores varios, enemigos naturales, que se suelen adaptar a diferentes setos. Los alisos, el almez, el avellano, el majoreto. Cuando veis fincas ecológicas que suelen estar de toda la vida, bueno, esta es ecológica y tal, yo estoy acostumbrado a ver granados, higueras, pero muchas, ¿no? Y se ve incluso el árbol del amor, ¿no? El Cercis silquastrum es muy bueno. Yo recuerdo el Cortijo del Cuarto donde estudiábamos, había una linde de Cercis, y es donde más se asientan los antocoris, que son los primos hermanos de los orius. Esos comen pulgones por un tubo, ¿vale? Y en fin, pues ahí tenéis parasitoides, la encarsia, que es una avispilla parasitoide muy interesante en casi todas las plagas de cítricos. Más todavía los álamos, la caña, el ciprés. Hay una finca de un cliente que es todo lleno de ciprés, ¿vale? Y es curioso porque es verdad que puede dar sombra y tal, ¿no? Pero curiosamente no tengo araña roja. Y en otras sí. En otras fincas sí. No tengo araña parda, la famosa araña parda, Eutatanichus orientalis, Banksy o lo que sea, porque se asienta mucho el Phytoceidus permissilis. Y yo ahí nunca tengo negrilla, tengo que decirlo, pero no tengo araña parda. Y en otros sitios tengo araña parda por un tubo. O sea, hay cosas que te van dando un poco de pistas, ¿no?
Entonces, bueno, aquí pongo una pequeña reflexión, ¿no? El papel de las cubiertas, tanto espontáneas como sembradas, que cada vez se siembran más, tienen un papel, yo creo que vital, y en la agricultura convencional también, ¿vale? Y que van tomando un papel un poco, esa palabra reja rara, ¿no? Holístico, ¿no? Que mejora la producción de alimentos sanos a nivel, es verdad que ya nos está ayudando incluso hasta que sea premiada como un ecorégimen de la PAC, ¿no? Pero bueno, al final hay que defender la cubierta como algo que tenemos para conservar el suelo y para no perder agua mediante el uso de prácticas de labranza mínima o cero, ¿vale? Ya sea usando estas como cobertura, sembrada o espontánea. Y este mejoramiento también se logra porque muchas veces también la misma incorporación de la cubierta vegetal te está dando una biomasa y una mineralización de la materia orgánica estupenda, ¿vale? Que te va a revertir en mejores producciones, ¿no? Y finalmente, pues en definitiva, todos los actores que nos encontramos el día a día de la agricultura tenemos que defender y proponer estas cubiertas vegetales sin que nos dé miedo. Antiguamente era cubierta, vamos a sembrar cubiertas vegetales, pero que estás loco, en los agroecosistemas y observar el tiempo y con paciencia estos beneficios. No puede ser de la noche a la mañana, pongo cubierta y ya no he visto nada el año que viene. No, esto es un tren de largo recorrido y se va notando con el tiempo a todos los niveles, de verdad que sí. Muchas gracias. Dime. Ah, sí, sí. Mucho. Muchos, 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 muchos estudios. Mira, Antonio Alonso es un compañero de Gloria Gumbán del CIFAE del IFAPA de Granada, que ya no está, ya está en la Universidad de Granada, es la que más ha hecho, junto con Badel, que es balear, estudios de la cubierta vegetal y de todas las bondades que tiene, a nivel hídrico, a nivel tal. Pero yo creo que es una cosa, creo que es una cosa de convencerte ya. Todos los clientes míos que yo en principio le dije lo de la cubierta vegetal, ellos estaban reticentes, porque la cubierta vegetal tiene mal cartel. Sigue teniendo mal cartel. Mira, fíjate, si tiene mal cartel, entre comillas, que un tractorista de un cliente mío le dijo a mi cliente y a mí, dice, hay caracoles porque hay cubierta. Hay caracoles y babosas porque hay cubierta. Dice, tío, pero ¿y lo demás? De acuerdo que puedo tener, puedo plantearme y decir, oye, pues voy a intentar que esté más a ras del suelo, voy a intentar, ¿vale? Porque la cubierta, o sea, porque el caracol, cuando dice el caracol estoy aquí, agárrate, ¿vale? Entonces, vamos a ver, hay más beneficios que mucho más que lo contrario, mucho más que lo contrario. Fíjate, hay una finca al lado de un cliente que no tiene cubierta, ni cree los ecoregímenes, ni lo hace, ni lo va a hacer, ¿vale? Se le está cayendo la naranja en Avelina, ¿vale? Es horroroso ver el suelo lleno de naranjas, ¿vale? Si tú tienes cubierta vegetal, te aseguro que se te caen menos naranjas. ¿Por qué? No lo sé. A ver, Cipri.
Primero, porque ha echado herbicida seguramente y habrá manchado la... Y segundo, ¿cómo no se oye? Se oye, sí. Que primero, pues, seguramente porque lo ha echado herbicida y para evitar la cubierta y habrá manchado la naranja. Y segundo, la espora del hongo que afecta al vivo está en la tierra. Entonces, cuando hay cubierta vegetal, no salpica y no mancha la naranja. Lo que hacemos manejo en ecológico, no tenemos vivos, prácticamente no tenemos vivos, no tenemos aguado. Por eso, porque la espora sigue estando en el suelo, pero no salpica la gota y no mancha la naranja. Pero que seguramente lo que está en el suelo es porque le habrá echado herbicida y habrá manchado la naranja y se cae. Hay 3 desventajas en la cubierta, creo yo. Primero, empieza a tener competencia con el agua a partir de abril y de mayo. Ahí sí hay que controlar la cubierta vegetal y quitarla. Segundo, los incendios. Mi parcela de ecológico salió ardiendo un año y tenía 2 deditos, 3 centímetros de cubierta. Estaba muy controlado, pero en verano fue un problema. Entonces hay que tener el agua a partir de cuando empieza a ser competitivo con el cultivo, los incendios y ya no me acuerdo de la tercera, así que con 2 problemas. Pero fíjate, yo creo que también, aparte de ese problema, Cipri, que es verdad, o sea, la Oxalis, por ejemplo, evita la salpicadura. Hombre, sí he dicho que normalmente el convencional tiene mucha naranja, por lo que ha dicho Cipri, ¿no? Estoy de acuerdo porque, aparte, si se te cae naranja en cubierta, no se ve la naranja en el suelo, se ve menos, ¿vale? Se ve bastante menos, ¿no? Pero una de las cosas que yo estoy de acuerdo que tú, para evitar el incendio, no eliminar del todo. Es decir, dejar un mulching, una cubierta, una alfombra, una pequeña alfombra de 1 centímetro o 2. José. Sí. José, no necesitas herramientas especiales, te lo digo de verdad. Yo, la siembra de beza mismo, vamos, hemos hecho beza y avena también, pero bueno, la siembra de beza la puedes hacer perfectamente, bueno, si tu finca es grande, como lo hacen clientes míos que lo hacen con abonadora, ¿vale? Eso lo hacen una mañana. Pero luego es verdad que ellos cada vez tienen más desbrozadoras, intercepas. Vamos a ver, cuento con que todo eso ellos ya lo tienen, ¿vale? Las intercepas, todos los clientes míos tienen intercepas, todos. Luego hay otros que incluso han enterrado la goma de riego, que yo no soy muy amigo de ella, de enterrar la goma de riego, ¿no? Para poder pasar tranquilamente y cruzar, que yo tampoco soy amigo de cruzar, pero bueno, como hay gente para todo, ¿vale? Y luego desbrozadoras normales y corrientes. Es decir, que el mismo manejo muchas veces es... yo creo que más que la herramienta está en el momento, en saber cuándo. Eso es como el tratamiento del piojo rojo. Cipri, espérate, ahora. ¿Sabes? Pues en la cubierta más o menos pasa una cosa parecida. Es decir, cuando tú estás viendo que te va faltando el agua, ¿vale? Y estás en un año más o menos hídrico bueno y tú tienes una cubierta buena, sana, tal, pues hay gente que se precipita. Hay un compañero nuestro de Cipri mío que estuvo también en la Fundación Agroecosistema en Palma del Río, que yo no estoy de acuerdo con él tampoco, porque él decía que las cubiertas hay que quitarlas por calendario en febrero. No, señor. ¿Por qué? Entonces, no es calendario, es como el piojo o cualquier otra plaga. No es calendario, es
ir viendo cómo tienes el suelo, ir viendo cómo está el cultivo, si el cultivo se me está apagando, se me está sesteando, la cubierta sobra. Es decir, que es un poco también ir viendo, paseando por el campo, viendo. Tiene de todo. La zarza es un problema, o sea, es un problema muy gordo. Pero es un problema la zarza no porque estés en ecológico. La zarza es un problema en convencional también, ¿vale? Es decir, vamos a ver, yo tengo un cliente que tiene cítricos en ecológico y olivar en convencional, en Huelva. Tiene zarza en los dos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente cada 2x3 le está metiendo el glifosato con el MCPA, ¿vale? Y en el otro lado no. Por eso tiene en el olivar desnudo el suelo, pero sigue teniendo zarza, ¿vale? Quiero decirte que sigue teniendo zarza. La zarza es un problema. Y la zarza, el problema que tiene la zarza es que hay que manejarla en muy pequeña, muy pequeña. Cuando se te va un poquito más de una cuarta, la zarza es un problemón gordo a un leñoso, ¿sabes? Eso es ahí. ¿Y qué hace este? Convivir con la zarza, a base de mucha mano de obra. A base de mucha mano de obra, ¿vale? Es un problema, pero es real y hay que decirlo. Sí, sí. Y este es biodinámico, encima. Este es ecológico y biodinámico. Imagínate, ¿vale? Bueno, a lo mejor sí su precio pega un tironcito para arriba con respecto al ecológico. Un poquito. Bueno, un poco bastante. Pero hay un mercado muy pequeñito. El ecológico es un mercado más grande, ¿no? Entonces, pero él tiene ese problema, él convive con ese problema y es una forma también de, evidentemente tienes otra herramienta que en convencional. Convencional tiene su mezcla hormonal, glifosato, ¿sabes? Pero bueno, el olivar él lo tiene mucho más, fíjate, curiosamente, tal, y no termina de meterlo en ecológico y el cítrico sí lo tiene en ecológico, porque tiene un rendimiento, una rentabilidad más importante que el olivar. El aceite está ahora como para ponerlo en ecológico, no hace falta, ¿no? Llegará un momento que a lo mejor el rendimiento, rentabilidad suba, el margen suba y diga, ahí más diferencial, ¿no? Pero los problemas son problemas y no te tienes que quedar con el problema, simplemente saber cómo vivir con él, ¿no? Cómo convivir con él. Yo no tengo 0 plagas en las fincas de mis clientes. Yo no tengo 0 plagas. Ojalá, ¿verdad, Cipri? Tuviéramos 0 plagas. Convivimos con ciertas poblaciones. Convivimos y seguiremos conviviendo con ellas. Lo que no quiero es que la producción se vaya, me destríe por culpa de una plaga. Entonces ya es umbral. Entonces ya no me vale mi argumento. Pero si yo mantengo un destrío de un 5, un 6, un 7%, que es lo normal en ecológico, lo normal, lo que pasa es que el mercado se está poniendo tan sibarita, lo hemos comentado antes, que una fruta ecológica no tiene por qué ser perfecta. Hay una tolerancia un poco cero. Vamos a una tolerancia cero que no tiene sentido en ecológico. No tiene sentido.